tenemos la proyección de Ferguson, que es una proyección anteroposterior con una angulación del tubo de 30 a 35 grados con dirección cefálica. En este se obtiene una buena exposición tangencial del sacro, de las articulaciones sacroiliacas y de las ramas púbicas. Una radiografía de adecuada calidad no debe estar rotada. Esta debe tener simetría respecto a los agujeros obturadores. Debe tener una adecuada inclinación pélvica. Es decir, que la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el extremo del coxis no debe sobrepasar los 3 centímetros. Entonces debe encontrarse de los 1 a 3 centímetros. Y en este caso podemos ver que la radiografía no está alineada, no es simétrica. Podemos ver que los agujeros obturadores no son simétricos. No está centrado el coxis respecto a la sínfisis del pubis. Entonces, en la radiografía de la pelvis se debe visualizar la totalidad de la pelvis ósea desde la parte superior de las crestas ilíacas hasta el eje proximal del fémur. Entonces, como les decía, el paciente se ubica en supino con extremidades inferiores en una rotación interna de 15 grados. La distancia entre el tubo de rayos X y el chasis debe ser de 120 centímetros. El coxis y la sínfisis del pubis debe continuarse en línea recta, no como en la imagen anterior. Esta debe estar localizada en el centro de la imagen. Se debe mantener una distancia, como les decía, de 1 a 3 centímetros. Ambas crestas ilíacas y los agujeros obturadores deben ser simétricos. Y los trocánteres mayores, como los trocánteres menores, deben ser perfectamente distinguibles. Se debe hacer una lectura sistemática para poder, digamos que tener una evaluación de todas las partes de la pelvis y que no se nos vaya a escapar nada. Entonces se debe valorar el patrón trabecular de toda la parte ósea. Tenemos que tener en cuenta la línea iliopubiana, que sería la columna anterior, marcada acá con la flecha delgada, esta que viene por acá. La línea ilioisquiática, que sería la columna posterior, marcada con la flecha gruesa. Y el anillo obturatriz. Se examina también el espacio articular y la alineación de las superficies articulares. Se mide el ángulo acetabular, que lo vamos a ver más adelante, con el grado de cobertura de las cabezas femorales. Se debe determinar los bordes anterior y posterior de la cavidad acetabular. Entonces, en la imagen podemos ver la flecha delgada, nos está mostrando el borde anterior del acetábulo, mientras que con la flecha gruesa se marca el reborde posterior del acetábulo. Estas líneas que voy mostrando van a ser importantes para en su evaluación tener en cuenta si hay una discontinuidad o una disrupción de las líneas o interposición de estas líneas que pudieran indicarnos ciertas patologías, ya sea fracturas, luxaciones, subluxaciones, entre otras. Sobre cobertura acetabular. Existen también unos cojinetes grasos que van a rodear los músculos glúteos, iliopsoas y al obturador, los cuales van a poder ser identificados. Aunque pueden ser inconstantes, el desplazamiento de estos o la desaparición de los mismos, al hacer un estudio comparativo, va a sugerirnos la presencia de un derrame articular. Entonces, acá en la radiografía anteroposterior tenemos los cojinetes normales del iliopsoas, marcado con la flecha delgada, acá en esta zona, y los glúteos, marcados acá con las flechas gruesas. Entonces, en contexto de un derrame articular, estas franjas se pierden y se ocupan por una imagen un poco más radiopaca. Entonces, estas son las líneas que les decía, las cuales hay que tener en cuenta para su evaluación. Se debe valorar las líneas que se van formando en la pelvis para buscar alteraciones, como por ejemplo fracturas o derrame articular. Valorar las partes blandas periarticulares, las líneas grasas, si están desplazadas o no, por ejemplo, los derrames articulares. Las líneas de inserción ósea de la musculatura glútea, obturadora, iliopsoas y aductora. Hay que tener en cuenta la presencia de calcificaciones en las partes blandas que pueden indicarnos miositis, osteocondromatosis sinovial o algunos depósitos de calcio. A veces podemos ver incluso unas imágenes de densidad cálcica en esta región que son venas que se calcifican y que son los que conocemos como flebolitos en pelvis menor.
Entonces acá tenemos las líneas que les estaba comentando. Entonces tenemos la línea iliopectinia, la cual es la línea discontinua negra gruesa, esta que están por acá. La línea ilioisquiática, que está marcada con la línea discontinua blanca gruesa, esta de acá. Las líneas arqueadas sacras, estas acá, 3 curvas negras gruesas. El arco de Shenton, este marcado con las puntas de flecha. La línea de Klein, que es la línea blanca delgada y recta, esta que encontramos acá. La franja de grasa glútea, las que les mostré anteriormente, marcada con los asteriscos blancos. El techo acetabular, la curvatura delgada. La pared acetabular medial, marcada con los asteriscos negros. La pared acetabular anterior, marcada con los puntos negros. La pared acetabular posterior, marcada con los puntos blancos. Y la línea de la cabeza femoral, cuya curvatura está marcada acá, con la línea negra. Y hay otra imagen que se nos forma que sería conocida como la lágrima de Kohler, que es una que viene por acá y hace como la silueta de una lágrima. Entonces es importante tener esas líneas en cuenta, como les decía, por si hay alguna disrupción, superposición, interposición de las mismas. Hay que hacernos pensar en alguna fractura, en alguna masa, lesión, tumor, en algún esguince, en alguna luxación, subluxación, displasias de cadera, por ejemplo. Entonces acá tenemos un ejemplo de una fractura de la columna anterior del acetábulo de manera bilateral. Tenemos la radiografía de la pelvis que nos muestra las líneas iliopectíneas que van a estar interrumpidas en ambos lados, lo que es indicativo de este tipo de fractura en la columna anterior del acetábulo de manera bilateral. Tenemos otras líneas que son para tener en cuenta, las cuales son la línea de Hilgenreiner y la línea de Perkins. Entonces, la línea de Hilgenreiner es esta línea grande amarilla que se ve por acá, pasa horizontalmente a través de la porción superior de los cartílagos trirradiados, esta parte de acá, que son los cartílagos que van a unir finalmente los huesos que conforman al hueso coxal, y atraviesa la porción más lateral del techo acetabular, hasta acá. Y la línea de Perkins es una línea que pasa perpendicular a esta línea y por el borde lateral del acetábulo también. Entonces, normalmente la epífisis femoral superior va a encontrarse debajo de la línea de Hilgenreiner y medialmente a la línea de Perkins, o sea, en el cuadrante ínfero-medial. Ya si la epífisis de la cabeza, la epífisis femoral se encuentra en un cuadrante que no es esto, entonces ya puede hacernos pensar en que puede haber una displasia de cadera. Entonces, como es el caso de esta imagen, en la cual la epífisis la podemos encontrar en el cuadrante superexterno, lo que podría ser compatible con una displasia de cadera izquierda. También vemos una discontinuidad acá del arco de la línea de Shenton, lo cual nos hace más peso para pensar en esa patología. Otro ejemplo de displasia de cadera izquierda, donde se ve la epífisis femoral izquierda en el cuadrante superexterno. Tenemos al ángulo acetabular, entonces a partir de la línea de Hilgenreiner que les mencionaba, se traza otra línea, digamos que transcurra de borde a borde de cada acetábulo, y esto lo que nos va a dar es unos ángulos. Entonces, el ángulo normal debería ser menor a los 30 grados, y a partir del año de vida debe ser menor a los 25 grados. Ya si es mayor a estos grados, puede hacernos pensar en una displasia de cadera. Y se usa más que todo en los pacientes pediátricos para la evaluación de la misma condición. En este caso se ve la interrupción de los arcos de Shenton, como les mencionaba anteriormente, de manera bilateral, lo cual puede ser compatible con caderas displásicas bilaterales. La radiografía de pelvis acá nos muestra una fractura del cuello femoral derecho con una interrupción del arco o línea de Shenton, las líneas negras. Acá encontramos a la lesión de leva
o también conocida como cadera tipo CAM, en la cual se ve una prominencia ósea focal en el aspecto lateral de las regiones de las cabezas y el cuello femoral, compatibles con lesión de leva. Se le conoce como lesión de leva por su traducción del inglés de CAM lesion o lesión de CAM, la cual es como un aparato mecánico, por así decirlo. Después pueden buscar la imagencita. Y tiene la misma forma que la configuración que adquiere esta cadera, por eso se le denominó así como lesión de leva. Es una anomalía morfológica de la cadera que puede asociarse con el pinzamiento fémoro-acetabular. Esta condición va a ocurrir cuando hay una deformidad en la unión entre la cabeza y el cuello femoral y va a provocar un conflicto mecánico entre el fémur y el acetábulo durante el movimiento de la cadera. Tenemos acá un ejemplo de sobrecubrimiento posterior. Entonces, el borde posterior del acetábulo, este que viene por acá, debe ser medial al centro de la cabeza femoral. O sea, con la imaginación, miramos que aquí está, digamos, el centro de la cabeza femoral y el borde posterior debería pasar medialmente a este. Ya si lo sobrepasa, puede ser un indicativo, como este caso, de sobrecubrimiento posterior. Entonces, en la imagen A tenemos el borde acetabular posterior medial al centro de la cabeza femoral. Y en la imagen B vemos que el borde acetabular posterior ya sobrepasa este centro de la cabeza femoral, compatible con sobrecubrimiento posterior. Tenemos acá un ejemplo de coxa profunda. Entonces, normalmente el techo acetabular cruza o es lateral a la línea iliosquiática. Este es el borde del techo acetabular, que debe ser lateral a la línea iliosquiática. Cuando este borde es medial a esta línea, como en este caso, entonces se considera que hay una coxa profunda. Podemos encontrar también datos de acondroplasia, en los cuales vamos a encontrar unos hallazgos característicos de esta misma. Entonces, el techo del acetábulo va a aparecer aplanado, acá, de manera bilateral. Las escotaduras ciáticas mayores son pequeñas, estas de acá. La pelvis va a adquirir una configuración que se llama como pelvis en copa o pelvis en copa de champán. Las crestas ilíacas van a ser pequeñas y se considera como unas pequeñas alas ilíacas cuadradas o como una lápida. Y las metáfisis femorales van a estar ensanchadas. Datos compatibles con acondroplasia. Un ejemplo de derrame articular. Vemos acá en la radiografía de la pelvis una franja de grasa a nivel de los glúteos que se encuentra abultada en dirección superior, marcada aquí con las flechas. Esto debido al derrame articular de la cadera en contexto de un cuadro infeccioso. Otro ejemplo de tumores. Se pueden identificar diversos tumores, ya sean malignos o benignos en la pelvis y del fémur proximal, que pueden ser presentados como lesiones líticas, escleróticas o mixtas. En esta imagen vemos una lesión ósea lítica destructiva, marcada con las flechas gruesas en el acetábulo izquierdo, con una discontinuidad de la línea iliopectínea. Por eso es la importancia de evaluar estas líneas. Si miramos acá el contralateral, vemos que va la línea perfecta, pero ya de esta manera se interrumpe. Entonces hay algo ahí que nos hace alerta. Ya después le hicieron resonancia y se comprobó que efectivamente tenía un tumor que deformaba la cortical. Otro ejemplo, la enfermedad del Lecq-Calvé-Perthes, la cual es una osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral. En esta imagen podemos encontrar algunos signos de esta. De manera bilateral podemos ver un colapso y aplanamiento de las cabezas femorales, marcadas con las líneas negras discontinuas, y un ensanchamiento de las cabezas y los cuellos femorales. Datos compatibles con esta patología, enfermedad de Lecq-Calvé-Perthes. Esta fue la bibliografía que utilicé y eso sería todo.